Sí, allí estamos compartiendo esta edición, son las 7:19. Yo sé que quien nos está acompañando en la tarde de hoy necesita que seamos expeditivos. ¿Cómo anda Flavia Pagliarici, titular del gremio de los empleados de la DGI? ¿Lo seguimos diciendo así? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, seguimos siendo, el sindicato para nosotros va a seguir siendo la AFIP, Ujú. DGI. Así que bueno, por más que en octubre con un cachetazo que recibimos, nos quisieron romper y quitar todo tipo de identidad, bueno, empezando por, bueno, defenestrarnos públicamente a todo el organismo, a todos Ustedes, los la verdad, trabajadores. yo soñaba con tener un lugar en la DGI por la plata que ganaban ustedes. Bueno, Osvaldo, chicos, completamente nos hemos tenido que ocupar. En realidad es como este gobierno nos tiene acostumbrados a tratar de llegar a una sociedad disgregada con esto que es la violencia comunicacional, informando agresivamente y también en la mayoría de los casos con mentiras muy direccionadas, como fue concretamente en octubre el tema de nuestros salarios que nada, que no existen esos salarios para el trabajador del organismo, sino que eran en ese momento los salarios que tenían los directivos puestos políticamente por los gobiernos. Ujú. También en octubre se habló de que iban a fusionar a aduana con DGI, digamos, y que también en ese proceso se iban a llevar puestos un montón de trabajos, de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ha sucedido en este tiempo? Bueno, la verdad que en ese momento hubo un montón de cuestiones que se hicieron públicas, como yo te digo, que eran falacias, que no eran reales. En realidad, aduana, nosotros somos dos sindicatos o dos organismos, Ujú. aduana y DGI, que estábamos dentro de AFIP, el hoy organismo ARCA. Nunca dijeron de unificarnos, sino que hablaban en ese momento a aduana de pasarlo a lo que era defensa. Ujú. eh, Dijeron, o sea, no sé si un desconocimiento o si hay un propósito tras estos anuncios y estos ataques que estamos teniendo de hacer, de desguazar lo que es el organismo recaudador que está en manos de nuestro gobierno nacional, como pasa en todos los estados del mundo donde la política tributaria tiene un sentido. Hablamos de un gobierno que ya en su campaña desprestigiaba el hecho del que los gobiernos cobren los impuestos y Sí, sí. trataban Los que evasores eran. son héroes. Entonces, bueno, ya partiendo en ese sentido, cuando en todo el mundo se potencia y se defiende a estos organismos pensando y promoviendo una verdadera política tributaria que también quizás hay que repensar en, en un tema que desde hace muchísimos años ningún gobierno tomó la seriedad de hablar de la verdadera reforma tributaria, pero también entendiendo que estamos en un país donde existe el 60% de elevación. Entonces nosotros como empleados y trabajadores de este organismo siempre vamos a defender una política fiscal transparente, que sea equitativa, que es lo que hoy no estamos teniendo, y que estamos viendo que, bueno, que por parte de este gobierno y con un desconocimiento hubo un ataque directo hacia nuestro organismo. Primero Ujú. en octubre, bueno, hablando y desprestigiando la labor que venimos realizando desde hace muchísimos años. Estamos hablando de un organismo que lleva muchos años con un montón de. Todo nuestro personal es personal con compañeros trabajadores especializados, profesionales en su gran mayoría, el que no tiene 30, 35 años de antigüedad y de formación en lo que es trabajar en esto, que es la recaudación y la percepción de los impuestos, y que, bueno, un ataque desmedido hacia ellos y hacia todo el sistema. Entonces, bueno, Mm. cuando salga esta disposición que iban directo sobre el organismo, hablaron de los trabajadores y también de la estructura. Ujú. Cuando hablan de los trabajadores, mienten con el tema del salario, ya lo hemos hablado en otros programas, no era real. Y por otro lado, hablaban de una sobredimensión de lo que era el Estado, donde tampoco era real,
nosotros somos 14.000 empleados, estoy hablando de lo que es DGI. Uh-huh. Ya a lo largo de este año, entre los que se fueron jubilados, ya se fueron 2.200 compañeros. Nosotros hemos tenido dentro de la planta, hubo grandes ingresos en el 80, en el 90, y luego es como que estuvo estancada. Se estabilizó, entonces, bueno, el promedio de edad de nuestros compañeros era de 50 años. Uh-huh. Entonces, también era mentiroso el plantear que había una sobredimensión, porque nunca fueron esos lugares que se fueron jubilando, fueron cubiertos, y cuando en realidad las tareas, por la cantidad de contribuyentes, se venían incrementando. Y por otro lado, quisieron avanzar sobre nuestra estabilidad, y nosotros somos un sindicato que tenemos estabilidad por nuestro convenio colectivo. Uh-huh. Entonces tampoco podían despedir a ninguno de nuestros compañeros, y cuando ellos mentirosamente decían vamos a ir por esos 3.000 que ellos llamaban políticamente, podrían haber avanzado sobre cualquier compañero, porque todos eran planta permanente, si se hubiesen podido. Entonces, bueno, fuimos a la justicia simplemente con los dichos que había dado el vocero presidencial y Milei, la justicia les dijo, ustedes no pueden avanzar en ningún despido. Uh-huh. O sea que tampoco. Pero bueno, también agregar que se siguieron con los ataques hacia el organismo. Tuvimos un retiro voluntario. Hoy, el día 31 de marzo, se fueron 800 compañeros de 800 compañeros de todo el país. O sea, estamos hablando del 7% de la planta, sin ni siquiera haberse analizado lo que significaba en la gestión, un montón de lugares que se quedan con personal que llevaba años, personal idóneo, que no hubo posibilidad de formar a compañeros en esas funciones, tampoco les interesó. Y el 28 de febrero nos encontramos también un día antes de que se iniciara el fin de semana de carnaval con una disposición donde decía que daban de baja 80 estructuras entre receptorías y distritos de todo el país. Estamos hablando de lugares que quedan a 300 kilómetros, algunos de lo que es su sede central, y nosotros tenemos a 200, a 100 kilómetros, con un desequilibrio. Había varias en la delegación Río Cuarto. Nosotros tenemos 6 en Río Cuarto. Uh-huh. Sí, bueno, o sea, contarles que, Río Cuarto, distrito La Carlota, que pasa a depender de lo que es Agencia Sede, a 106 kilómetros de Río Cuarto. Corral de Busto y Marcos Juárez pasan a depender de Belleville. Y las 3 receptorias de Huinca Renanco, que están a 170 kilómetros de La Bulaye, que es su lugar más cercano para que los contribuyentes vayan. Las distancias en el sur de Córdoba son enormes. Sí. Es muy difícil interpretar las distancias en el interior del país desde la capital federal, eso está claro. Sí, lo que sucede es que, uno hace el análisis que fue, se necesitaba dar una imagen hacia afuera que cortaban y que reducían, con mentiras también, porque esto no significa ningún tipo de reducción en el gasto público, sino todo lo contrario, trae muchísimas más complicaciones en 2 sentidos, en el que nosotros estamos planteando con relación a nuestros trabajadores, porque tenemos 43 compañeros que hasta el día de hoy no sabemos el 18 de abril dónde van a trabajar, porque sus lugares van a ser cerrados. Uh-huh. El 18 de abril El 18 de abril. Esa disposición entraba en vigencia a los 45 días de su publicación, cuando, o sea, es ilógico, es impensado cómo realizaron ese corte, porque en realidad lo que hicieron es los 4, en nuestro caso, los 4 distritos o sedes de quizás de menos recaudación, pero les puedo hablar que es recaudación ínfima de lo que significaba, y dijeron de acá para abajo hacemos el corte y esos lugares los cerramos, sin pensar en que estaban esos compañeros que van a tener que darle una solución, porque nosotros tenemos estabilidad y nosotros hoy estamos peleando por las condiciones laborales de esos compañeros y los traslados. Claro que si te trasladan a alguien de Huinca Renanco a Río Cuarto, le están generando también un problema adicional. Sí, por eso te digo que es algo irracional el realizarlo y el tomar esas definiciones y sin pensar en las consecuencias, que de hecho no los pueden trasladar porque nuestros compañeros tienen
estabilidad y sin buscar una solución y sin importarle lo que es el trabajador como ser humano, como persona, porque en realidad esos compañeros se levantaron y al otro día les dijeron, bueno, vos te tenés que ir con tu familia, tus hijos tenés que buscarle en un marzo que recién habían empezado las clases. Entonces, bueno, eso por un lado que no les importa para nada esa situación. Y por otra, que es gravísima esto de los proyectos y las cosas que llevan adelante sin pensar también en las consecuencias de lo que significa para el organismo y para los ciudadanos. Por recién decías, el 60, hay una evasión que ronda el 60%. ¿Mejoran algo la eficiencia de la DGI o de como se llame? Es que en realidad nosotros creemos que esto está alentando a que la evasión siga y que aún sea muchísimo más. Porque en realidad acá deben pagar los que corresponde con un sistema que sea transparente y que sea equitativo. Hoy estamos hablando que, por ejemplo, sacaron un impuesto como era bienes personales, el cual tributaban los que más bienes tenían, les bajaron la alícuota y termina premiando y terminaron sobrecargando, por ejemplo, con ganancias en el sueldo de los trabajadores. Eso. O monotributo, eliminando el monotributo social. Entonces, bueno, son medidas que están atentando contra esto que para nosotros es primordial desde nuestra función de trabajadores del organismo de recaudar para las políticas públicas. El problema es que donde hay que atacar es donde después se distribuyen las políticas públicas con esos presupuestos que ya no es responsabilidad ni del organismo ni de quienes trabajamos adentro del organismo. Y bueno, y ahí es donde se mezcla. Pero por ejemplo, nosotros hicimos todo un análisis porque también no es que uno lo esté planteando desde el desconocimiento, no, lo estamos planteando desde un sindicato que conoce nuestra función, que la defiende, pero también cuál es la realidad de este achique. Por ejemplo, hoy cerrar esos lugares, en algunos lugares va a significar el 200% más de gasto. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de edificios propios, donde ni siquiera había que alquilar, no tenemos ni gasto de alquiler. Pensar que esos compañeros, por ejemplo, la Carlota es un edificio propio. Bueno, esos compañeros les van a cerrar el edificio, ellos plantean que van a ir a trabajar a su casa, les van a tener que dar su notebook para ir a trabajar, van a tener que solucionar el tema de internet de esos compañeros. En otros lugares teníamos los lugares con comodato con las intendencias, por ejemplo, Villa General Belgrano. Estamos hablando de toda una zona turística, estamos hablando de que cerraron 2 distritos que es donde el tránsito de, por ejemplo, del Grano pasa todo por ahí, Corral de Busto y Marcos Juárez. Entonces uno dice, estamos hablando de que en lugares donde sabemos que tenemos que estar, entonces donde tenemos que tener control, donde tiene que haber presencia. Entonces, bueno, uno ahí piensa, ¿qué sentido tiene esto? Estoy pensando en una vieja amiga, vieja porque hace mucho tiempo que somos amigos, ¿no? Porque ella sea veterana, que está claro. se dedicaba, se dedicaba a